luchará. ¿Qué eres? ¡Un altar! El Señor lo bendiga. Ahora sí. Y estaba divagando si hacer un culto de adoración, si no, pero el Espíritu y con las alabanzas continuamente el Señor me lo estaba recordando y en fe me lanzo en esta tarde, ¿vale? Amén, aleluya. Miren, dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice en 1 Corintios, capítulo 10, escuchen bien, Esto es un recordatorio que hace Pablo a la iglesia de Corinto. Y le dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Qué bien. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los guiaba. Y la roca era Cristo. Pero dice el verso 5, dice, pero de lo demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Aquí Pablo está recordando al pueblo de Corintio, un pueblo que había sido conquistado, que sus corazones habían sido conquistados por el Señor, ya que Pablo, iglesia del Señor, había ido a aquel lugar estratégicamente porque era un lugar fructífero, era un lugar donde era muy céntrico, era un lugar, iglesia del Señor, donde era muy relevante en la zona. Y Pablo estratégicamente va a aquel lugar enviado por el Espíritu Santo a seguir transmitiendo el mensaje de la cruz. Llegando a aquel lugar, Pablo, iglesia del Señor, dice que transmite este mensaje. Y uno de los pueblos era Corintio, como hemos dicho. Dice que después de él fueron Apolo y fueron Cefas, llamado Pedro. Y estuvieron allí transmitiendo el mensaje del Señor. Pero dice la palabra de Dios que cuando Pablo se va de aquel lugar, porque Pablo no se quedaba quieto, Pablo seguía extendiendo el reino de Dios y su justicia. Y Pablo en un momento, después de año y medio estar allí, se va a otro lugar a seguir extendiendo el Evangelio. Dice que cuando Pablo se va, le llegan noticias de que Corintio, la iglesia sigue establecida, pero el pueblo no camina debidamente delante de la presencia del Señor. Y saben, cuando a una persona le preocupa y le duele la obra de Dios, el saber que la obra del Señor en un lugar no va bien, le duele y le preocupa. ¿Cuánto más a un padre de obra como era Pablo? Pues Pablo se condolió en su corazón y de ahí sale esta carta que le envía a los corintios y está reflexionando y trayendo a memoria el acto de cuando el pueblo de Israel vagaba por el desierto porque había sido rescatado por mano poderosa de Dios del pueblo de Egipto. ¿Ustedes se acuerdan de la historia? Vamos a relatarla muy brevemente, ¿vale? Estaba allí el pueblo de Israel en Egipto. Y dice la palabra del Señor que Faraón, el rey de aquel momento, ve como el pueblo se multiplicaba en gran manera. Como cada vez nacía más descendencia. Como cada vez el pueblo iba en aumento. De tal forma y de tal manera, iglesia del Señor, que dice la palabra del Dios viviente, que por un momento Faraón tuvo temor, diciendo, como un día se rebelen esto con nosotros, apañaos vamos. Pero dice la palabra del Señor que ahí quedó todo, seguían estando en esclavitud en Egipto. Pero dice que en un momento, iglesia del Dios viviente, se levanta un hombre, y no voy a profundizar en la historia de Moisés por no alargar el tema. Se levanta un hombre que había sido criado en Egipto, pero que era hebreo de nacimiento. Todos sabemos que fue lanzado al río en una arquilla, porque los egipcios en aquel momento iban a matar a los niños para que el pueblo no se siguiese multiplicando.
Y en aquel entonces, iglesia del Señor, cuando la arquilla baja y el niño va dentro, dice que la hija de Faraón se encuentra con el niño en el río. Dice que movida con pasión lo coge para ella. La hermana de Moisés, que estaba siguiendo la arquilla por el río a ver hacia dónde iba el niño, porque vuelvo a repetir, dicho de paso, que los que se preocupan por la obra del Señor están atentos y alerta a ver en qué pueden ayudar y en qué pueden echar mano, ¿vale? Ahí lo dejo. Si no tiene preocupación por su iglesia, si no tiene preocupación por la obra del Señor, hágase un examen de conciencia delante de la presencia del Dios viviente, ¿vale? Pues esta mujer, esta hermana de Moisés, estaba preocupada a ver dónde iba su hermano. Y cuando ve que la coge la hija de Faraón del río, dice: esta es la mía. Le dice: señora, no tiene cuenta este niño, qué pena. Es verdad que es niño de los hebreos, pero no le da lástima. Claro, ella ya sabiendo que la podía mandar donde su padre y lo podían matar porque era un niño de los hebreos. Dice: si quiere, yo le busco a una mujer de las hebreas que se lo críe. Y lo cría como un hijo suyo. Y esta mujer, dice la palabra del Señor, que viendo que el niño era hermoso, porque déjeme decirle una cosa, que cuando Dios mora en la vida de alguien, la persona hermosea y marca la diferencia. Aun en los enemigos, iglesia del Dios viviente, o aun en los que no conocen a Cristo, saben que la persona que tiene el Señor realmente en su corazón tiene algo especial y se le nota. Y aquella mujer notó, aunque la Biblia lo destaca como hermosura, pero aquella mujer notó algo especial en aquel niño. Y le dijo: vale, de acuerdo, llévatelo donde una de las mujeres hebreas y que ella lo críe, y cuando crezca, que lo traiga aquí al palacio. De tal forma y tal manera que, como aquella hermana de Moisés estaba preocupada por él, lo trajo donde su madre verdadera, para que su madre lo pudiese criar. Y déjeme decirle en esta tarde algo, y es que si Dios tiene un propósito con usted, ya se puede levantar demonios como ríos, que Jehová Dios plantará bandera de victoria. Y aunque a veces se vea frágil, y aunque a veces se vea débil, y aunque a veces se vea necesitado y necesitada, pero esos son los corazones que realmente le agradan al Señor. Y cuando usted en esta condición viene delante de la presencia del Dios viviente y se doblega y se postra diciendo: tú eres el grande, tú eres el fuerte, tú eres el que me hermosea, tú eres el que resplandece en mi vida, sin ti no soy nada, tú eres el que me capacita, tú eres por el cual camino cada día. En ese momento la presencia del Señor desciende de tal manera que no le abandona nunca. Dice la palabra del Señor, dice Jesús: yo estaré con vosotros. Pero no dice ni hoy, ni mañana, ni pasado. Dice siempre. Hasta que Él venga y Él nos lleve con Él. Él, aun estando aquí nosotros, Él está con nosotros siempre, ¿vale? Pues aquel niño halló gracia. Pero ¿saben? Cuando este niño crece, dice que yendo por el campo, ya mayor, ve que uno de los egipcios golpea a uno de los hebreos. Dice que él, movido con toda la tristeza y el dolor de ver aquel golpe, iglesia del Señor, porque vuelvo a repetir otra vez, que las personas que están apasionadas por Dios se preocupan por los suyos. Y aunque aparentemente no fue la mejor actitud de Moisés, pero fue movido a misericordia, y Moisés perfectamente podía haber dicho: yo soy hebreo de nacimiento, pero bueno, vivo en palacio, vivo bien, ¿para qué me voy a comprometer? Le ha golpeado como si lo mata. Yo vivo a lo mío, pero no. Moisés, viendo que era uno de sus hermanos, se conmovió a misericordia y se inclinó, iglesia del Señor, de tal forma y de tal manera que golpeó al egipcio y lo mató. Y vuelvo a decir, aunque no fue la mejor actitud, iglesia del Dios viviente, fue movido a amor y a compasión por su hermano. Y en esta hora digo yo algo, no que matemos a nadie, por supuesto, pero es tiempo y es momento
de que nos preocupemos los unos por los unos y las unas por las otras. Porque en esto consiste el Evangelio de Dios, en la preocupación y en la unión. De tal forma que ya sabemos la historia. Moisés tiene que salir huyendo porque es descubierto por uno de sus hermanos, por cierto, por otro hebreo, que entre ellos hay otra pelea entre dos hebreos. Y cuando Moisés va allí a reprocharles que se estaban peleando, uno de ellos le dice: ¿acaso vas a hacer conmigo como hiciste con el egipcio? Y Moisés, viéndose descubierto, que pensaba que nadie le había visto porque él mismo enterró al egipcio, dice que sale corriendo por el temor, porque sabía lo que le esperaba, que el faraón en cuanto se enterase iba a ir a por él. Y saliendo por el desierto, bendito desierto, iglesia del Señor, que nos lleva delante de la presencia del Señor. Y hay personas que el desierto le edifican, pero hay personas que el desierto les perjudica. ¿Sabes a quién les perjudica? A que cuando están pasando por el desierto actúan con sus propias fuerzas. Aunque cuando están pasando por el desierto actúan con su propio conocimiento. Aunque está pasando por el desierto, actúa conforme a su forma de ver la vida y de ver las cosas. A ese el desierto le sirve para perjuicio. Pero a los que en el desierto buscan la presencia del Señor, al que en el desierto siguen confiando en Dios, al que en el desierto, iglesia del Dios viviente, sigue diciendo: es verdad que estoy viviendo un momento malo, pero como tú has dicho, Señor, tú estarás conmigo siempre. Yo sé que aún en el desierto tú sigues estando conmigo. Esas personas son prosperadas y el desierto les sirve para madurarles. Por eso, iglesia del Señor, cuando Moisés va al desierto, se encuentra con la presencia del Señor. Esa famosa escena de la zarza ardiendo que no se apagaba, y a Moisés le llama la atención y se acerca. Y la presencia del Señor le estaba llamando a algo mayor. Porque déjeme decirle algo: cuando usted es fiel a Dios en las pequeñas cosas, en los pequeños detalles, no se preocupe, que tarde o temprano Dios cuenta con usted para cosas mayores. Amén. No queramos alcanzar cosas mayores sin haber servido en las cosas pequeñas. Cuando sepamos lo que es servir en las cosas pequeñas, cuando lo sepamos lo que es vivir en el desierto y confiar en Dios, es cuando Dios nos va a llevar a cosas mayores. Pero últimamente, iglesia del Señor, queremos ver gloria, queremos ver presencia, queremos ser hombres y mujeres referentes, relevantes, sin saber lo que es servir y ser fiel en las cosas pequeñas. Por eso te dice el Espíritu Santo, me dice el Espíritu Santo a mí también en esta tarde: si quieres servir a Dios en lugares mayores, empieza a servir de corazón en las cosas pequeñas. Amén. Moisés es llevado, y cuando es llevado, me salto todo, ¿vale? Sabemos que es el elegido por Dios para sacar al pueblo de Israel del pueblo de Egipto a la tierra que Dios les había prometido. Pero cuando Dios le llama a Moisés, fijaros la actitud de Moisés, le dice: pero yo, mejor llama a mi hermano Aarón, que tiene más facilidad de palabra, que tiene más ímpetu, que tiene más... Le dice Dios: no, yo te he llamado a ti. Claro, muy bien. Pero por ver el estrés y la preocupación que esto le generaba en Moisés, Dios accede y utiliza a los dos, a Moisés y a Aarón, pero Moisés como la figura referente para sacar al pueblo. Cuando el pueblo sale por el desierto, y aquí ya voy al mensaje, cuando el pueblo sale por el desierto con Moisés, después de tener mucha lucha, porque sabemos que Moisés se tiene que enfrentar a Faraón para que deje ir al pueblo, después de unas cuantas plagas, después de luchar, pelear, después de que el mismo pueblo de Israel no recibe a Moisés como líder. Pero Dios al final mueve todos los hilos para que esto acontezca. Dice la palabra del Señor que paseando por el desierto, el lugar de Egipto a la tierra prometida era un lugar que se recorría en 3 días. No eran más que 3 días, dice, y 3 días para llegar al lugar donde iban a levantar altar a Jehová.
¿Cuántos estuvieron en el desierto? Fijaros, es fácil decirlo, Una vuelta. Volvían al mismo sitio. 2. Volvían al mismo sitio. 3. Usted imagínese, iglesia del Señor, que continuamente está dando vueltas al mismo sitio. ¿Y cuántas veces nos hemos sentido así? Señor, parece que no prospero. Señor, parece que no avanzo. Señor, parece que siempre soy el mismo y la misma. Señor, quiero conseguir. Señor, quiero conquistar. Pero nos dice el Señor en esta tarde, ¿cuánto te has limpiado para poder conseguir y poder conquistar la tierra prometida? ¿Cuánto has dejado de lo tuyo para poder ver mi gran gloria reflejada en tu persona y en tu casa? Gloria a Dios. ¿Cuánto te has muerto a ti mismo? Pues imagínese las vueltas que he dado 3 y ya medio me he mareado. Imagínese 40 años, no 40 veces, 40 años, dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. ¿Saben? Y aquí les voy a regalar esta frase que el Espíritu Santo me ha regalado a mí primero, ¿vale? Amén. El pueblo de Israel ya estaba libre paseando por el desierto, pero su corazón seguía esclavizado a Egipto. El pueblo de Israel estaba libre físicamente paseando por el desierto, pero como se veían mal, como veían que en el momento le faltaba alimento, como veían que pasaban frío, que pasaban calor, como veían que la situación no era buena, su mente seguía en Egipto. Y decían continuamente, ¿para qué Dios nos ha sacado a este lugar? Para dejarnos morir en el desierto. Mejor estábamos en Egipto, aunque sería esclavizados, pero disfrutábamos de los manjares y de la mesa que había allí en Egipto. Y a veces nosotros, iglesia del Señor, actuamos de esta manera. Preferimos seguir esclavos y ver prosperidad que vivir en escasez y ser verdaderamente libres. Y no estoy hablando solamente de lo material, sino de lo espiritual. ¿Y saben por qué? Porque lo espiritual, como dice el pastor, es fácil, pero cuesta. ¿Saben por qué? Porque para eso nos tenemos que morir a nosotros mismos. Y no nos gusta morirnos a nosotros mismos. Por eso, iglesia del Señor, aparentemente Cristo nos ha libertado, pero nuestra mente sigue esclavizando en el pecado. Y si podemos estafar, estafamos. Y si podemos mentir, mentimos. Y si podría decir muchas cosas en esta tarde. Yo reconozco a Cristo, pero es que me gusta tanto el tabaco que ¿cómo lo voy a dejar? Bueno, yo sigo a Cristo. Ya está, no pasa nada. Me gusta mucho seguir a Cristo, pero es que... ¿Hay alguien de hábitos en esta tarde? No, ¿verdad? Me gusta tanto la juerga que... ¿Cómo lo voy a dejar? El irme con mis amigos, con mis primos, esos bailes, esas borracheras, con todos los respetos, esas chicas. No, pero yo sigo a Cristo. Amén. Muy bien. Amén. Bueno, una mentirejilla no es nada, que cuando dice la palabra del Señor que las zorras pequeñas son las que se comen las vides. Y las pequeñitas cosas que no le damos importancia, iglesia del Señor, a veces son las que nos matan nuestra vida espiritual. Pero yo miento, pero sigo a Cristo. Por supuesto, yo soy cristiano. Y nos damos de cristiano. Y vuelvo a repetir esta frase. Y hemos sido libertados porque le hemos recibido a Él. Pero nuestra mente sigue esclavizada en Egipto. Nuestra mente sigue esclavizada en las pasiones, en los deseos de este mundo. Gloria a Dios. Pero sigo a Cristo. Luis, ¿qué hacemos? Seré el mayor bicho que picó al tren. Incluso igual traigo discordia hasta el medio de la iglesia. Pero que sigo a Cristo, ¿Saben lo que les pasó? Dice, y algunos de ellos, Moisés le estaba recordando, dicen, fijaros, hay algo bonito, porque dice, y todos bajo la nube simbolizaba la presencia del Señor.
Dice que por el día les acompañaba una nube y por la noche les acompañaba una columna de fuego. Y era la misma presencia del Señor que les guiaba por el desierto. Dice, y todos bajo la nube, es decir, me habla de sometimiento. Todos estaban sometidos y seguían la nube y seguían la columna. Dice, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Yo hace mucho tiempo recibí este concepto y yo al principio no lo entendía. Digo, ¿cómo van a ser bautizados? Porque en mi mente siempre el bautismo era el pase por las aguas. Me decía el Señor, busca la palabra bautizado. Y la palabra bautizado, Iglesia del Señor, quiere decir unión. Por eso todos en Moisés fueron bautizados. Todos seguían al líder, todos seguían al pastor, todos hacían las cosas como las que tenían que hacer, aunque eran 40 años dando vueltas al desierto, pero ellos seguían al líder. Y seguían a la columna, que era la presencia del Señor. Todos bajo la nube, todos bautizados en Moisés y en el mar. Y el mar simboliza la dificultad y el problema. Todos unidos conseguían caminar hacia adelante. ¿Saben? Usted y yo podemos ser bendecidos aunque no estemos como tenemos que estar delante de la presencia del Señor. ¿Saben por qué? Porque venimos a un culto, la gloria de Dios se manifiesta, la bendición es derramada y los que estamos aquí, aun en que vivamos en pecado, como dice, hasta Saúl profetizó en medio de los profetas y miren cómo estaba. Porque el ambiente, Iglesia del Señor, hace que los que estamos aquí, estemos como estemos, podamos sentir la gloria y la presencia. Pero que usted en medio del ambiente siente y reciba la bendición de Dios, no quiere decir, Iglesia del Señor, que Dios apruebe su comportamiento. Y en medio del ambiente usted puede ser bendecido, pero eso no le asegura que se pueda salvar. Y esto pasaba aquí, Iglesia del Señor. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Está hablando de espíritu. Tenían un buen líder. El líder iba hacia adelante. Todo iba bien, todo iba próspero. La gente iba hacia adelante en medio del desierto. Pero bueno, Moisés, Dios lo utiliza para hacer alguna cosilla. Nos sacia nuestra hambre, nos sacia nuestra necesidad. Pues, ¿dónde más vamos a ir que más valgamos? Vamos a seguir al líder. Amén. Vamos a seguir al pueblo. Hasta ahí todo bien. Dice, y todos bebían de la roca, que era la persona, es decir, fíjense, la misma persona de Cristo, que todavía Cristo físicamente no había nacido, humanamente, pero la misma persona de Cristo ya les estaba acompañando en el desierto. Esto es tremendo, Iglesia del Señor. La misma persona de Cristo ya estaba con ellos en medio del desierto, en forma de nube y en forma de columna. Pero Cristo, el mismo Cristo, nunca los abandonó. Dice el verso 5, pero de lo demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y esto yo creo que es la única palabra que no nos gustaría oír a nadie. ¿Saben? Dicen que de la generación que salió de Egipto, solamente llegaron a la tierra prometida 2, Josué y Caleb. Los demás eran todos simiente nueva. Es decir, los que salieron de Egipto murieron en el desierto. El desierto simboliza el mundo. Y yo le digo a la iglesia de Luchana en esta tarde que el mundo no nos coma. Que el mundo no nos impide alcanzar el reino de los cielos. Que el mundo no nos impida de alcanzar la tierra prometida. Que el mundo, iglesia del Señor, después de tantos años, fíjense, 40 años, como los chunguitos, 40 años. 40 años. 40 años dando vueltas al desierto para que encima no conquiste la tierra. Es para darte de cabezazos. Iglesia del Señor, el calzado no se desgastaba, la ropa no se desgastaba, el alimento no les faltaba, pero ellos quedaron postrados en el desierto y no alcanzaron la tierra prometida. Y este es el mensaje que tengo para la iglesia de Luchana. Y vuelvo a retomar algo que he dicho antes, ¿vale? Con esto ya voy a acabar. No queremos morir a nuestros deseos y a nuestras pasiones, pero eso sí, seguimos a Cristo.
reflexionemos en esto, ¿eh? Si no queremos que nos pase como al pueblo, que nos quedemos postrados aquí en el desierto después de haber luchado y peleado tanto, ¿vale? No tengo más. Espero haberles hecho bien, aunque sé que es una palabra un poco costosa de digerir, pero es la palabra que el Espíritu me ha dicho que es necesaria para su iglesia y para mi propia vida, ¿vale? Cogemos una alabanza y pasamos el servicio de la ofrenda. Luchará, ¿qué eres? ¡Una